queridos amigos? Bienvenidos. Estamos aquí en Chento y Bien Perfiles Forenses y por fin está mi maestra Lore con nosotros y bueno, viene desde Oaxaca, ustedes lo saben. Entonces el día de hoy vamos a tener un tema muy especial. Bienvenida, amiga, ya te extrañaba muchísimo. Yo también, amiga, claro que extrañaba de estar acá, extrañaba escucharte de cerca para compartir grandes temas y sobre todo a todo nuestro auditorio que tenemos ya, que ya tenemos varios, amiga. Es correcto. Muchísimos y gracias por su preferencia, claro está, ¿verdad? Aquí ya presentes para desarrollar el siguiente tema, amiga. Pues qué bueno, démosle entrada a este tema que es de suma importancia. Sabemos que ella es una experta en estos temas y bueno, realmente su trayectoria profesional pues lo avala y siempre lo he dicho, zapatero a tu zapato. Entonces, por eso me acompañan conmigo. Precisamente hicimos este programa ya con este tiempo, con este rating, en base a tener una psicóloga forense y a tener una abogada en la cual pudiéramos desarrollar estos temas ambos y tú me muestres lo que yo no sé ver más allá de estos temas. Y bueno, comenzamos con eso. Platícanos qué tema vamos a desarrollar el día de hoy. Pues el tema que tenemos para ustedes el día de hoy es hablar de la victimología forense. La victimología forense es una disciplina que se desarrolla dentro del campo de la criminología. Si bien tenemos que conocer varios campos y varias disciplinas, tenemos que entender que la victimología va a tener que tener precedentes con víctima-victimario, ¿sí? Es una correlación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? En este caso, pues es el perfil de la víctima, pero también el perfil del victimario, amiga, ¿sí? Es un tema en el cual tenemos que tener una experticia para poder realizar una evaluación psicológica forense acorde a las expectativas que como abogado me puedas demandar tú. ¿Qué necesitarías, por ejemplo, tú saber en este tema, en este caso? Porque si bien la abogacía pues tiene que tener varias ramas afines para apoyarse y coadyuvar a la justicia, ¿no es así? Claro, pues tenemos que tener varias ramas, como son ellas, como dices tú, lo que es psicología, que bueno, se supone que no se supone, tiene que ser de las principales. Así es. El tener un psicólogo en un acompañamiento, en cualquier proceso, pues es sumamente importante, tanto sea como de adultos como niños, ¿no? Esta es una parte fundamental. Pero también ahí acompañado de un criminólogo, que estudie la parte interna, pero todavía que más que un experto, ¿no? Un psicólogo forense. Y muchas veces también hace intervención un criminalista. También. Peritos es Así indispensable. es. Entonces, todo este acompañamiento, pero realmente sí, tienes toda la razón. Siempre tenemos que ver esa parte y ese punto para poder desarrollar en defensa o en lo que es la parte del Ministerio Público, siempre fundamentado con estos personajes o con estos profesionales, perdón, que tienen que ver en todo este desarrollo. Sí, es importante conocerlo porque si bien el criminólogo no va a aplicar pruebas, pero va a haber conductas en base a las pruebas que nosotros podamos darle como evidencia del resultado. El abogado tampoco puede aplicar pruebas para poder ver el perfil victimal precisamente de la persona evaluada. Y aquí es donde radica lo más importante, hacer una multidisciplina para poder investigar cómo se desarrolló ese delito, ¿sí? Claro. ¿Cuáles son los delitos más comunes a los cuales tenemos que agregarle esta propuesta victimal? Bueno, pues yo creo que uno de ellos pues es la parte de un feminicidio, ¿verdad? Que es muy, muy importante. ¿Qué otro? Un secuestro. Un secuestro. Un delito de secuestro, pues también es de suma importancia todo esto, que puede desarrollar una situación, un robo puede hacer, pero no es, considero, depende, ¿verdad? Claro que si ya es con otro tipo, en otra circunstancia, o en la cual, pues bueno, existan armas y demás, bueno, ya es otro tipo de delito, ¿no? Pero realmente yo considero que esta parte de una violación son delitos en los cuales pues sí tienen que tener un acompañamiento desde el momento uno, desde el momento de poner su denuncia
en un ministerio, tienen que tener el acompañamiento de un psicólogo. Claro, el acompañamiento es algo muy importante porque incluso dentro de los mismos delitos puede existir un abuso sexual infantil. Híjole, es Sí. más difícil todavía. Claro, y es un tema que también debemos de desarrollarlo y saber cómo pedir incluso esa prueba que tenemos que afianzar, que tenemos que hacerla verídica ante un juez para poder saber si es una víctima, un victimario, ¿sí? Ahora, algo también importante que tenemos que esclarecer es de que dentro de los delitos también está la violencia familiar, ¿sí? El más común, ¿no? De Es todos. más común, ¿sí? Pero no es tan común a veces que te soliciten una pericial, ¿no? Sí, eso, fíjate que eso es lo raro, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es posible que sea un delito tan común y no existe esta parte? Claro, y desde ahí hablamos desde la denuncia. Ujú. Ya hablamos mucho de la cultura, que no tenemos la cultura de la denuncia, preferimos quedarnos calladas, callados. Y dentro del marco incluso del Día Internacional de la Mujer, ¿cuántas mujeres, sí, van a la marcha para que sean escuchadas? ¿Cuántas mujeres, incluso niñas, niños, adolescentes, están ahí por esa voz oculta? Porque alguien las tiene que manifestar. ¿Y quién es ese alguien? Nosotros los expertos. Por eso estamos en este tema de investigación, ¿no? Y también es un tema delicado si no sabemos y no tenemos la experticia. Claro, ¿no? E inclusive he visto muchas personas que, bueno, realmente toman este tipo de temas como a la deriva. A la deriva me refiero a que, por ejemplo, tú no puedes ir a dar una ponencia de algo que no eres un experto, ¿no? Yo creo que cada quien por eso tenemos algo, bien es cierto, somos profesionales y tenemos que saber de todo, tenemos que seguir preparándonos, estudiando, pero expertos a lo mejor en un tema en específico o en una cuestión de estas, pues sí, tenemos que tener un estudio que nos avale, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Soy experto en este tema porque llevo estos estudios, esta investigación y lo ejerzo y demás. Entonces hablo de esos temas porque muchas veces a lo mejor podemos decir, hablar de un tema por encima, sin saber realmente los fundamentos, también el fundamento legal y demás, y cómo lo vamos a trabajar y toda esta parte, y hablar abiertamente de algo que desconocemos o que nada más leímos en algunas páginas, ¿no? Desafortunadamente muchas veces existe este tipo de personas, pero bueno, alguien como tú que es experto en psicología, hablando de psicología forense, bueno, pues realmente tiene que estudiar más allá de nada más la psicología, ¿no? Los dictámenes que presenta realmente, yo alguna vez he visto y bueno, yo quedo de wow, ¿no? Pero sí es Gracias, amiga. no, Gracias por el es la realidad, reconocimiento. es la realidad, así que ustedes pueden llamar, ¿no? Gracias. Y si no me contactan y yo los contacto. Entonces realmente sí es como un tema en el cual sí tienes que tener una expertise, pero también prepararte tú, ¿no? Como persona y también para sobrellevar esta parte y enfrentar día a día este tipo de situaciones tan delicadas, porque bueno, estamos hablando de estos temas tan fuertes, ¿no? Sí, claro. Dentro de la experticia que tenemos que tener, sobre todo es la parte empática. Siempre lo he considerado un punto esencial, porque si bien la persona que nos puede contratar, ya sea el abogado, el cliente directamente, tenemos que darle primero lo que es la asesoría, ¿no? La asesoría es muy importante para que ellos sepan qué es lo que se va a realizar. Porque muchas de las veces el cliente, por así decirlo, la persona evaluada, considera que solamente con su testimonio en una entrevista ya es fiabilidad y con el señalamiento, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta que nosotros, al realizar esta pericial, estamos coadyuvando, como siempre digo, a la justicia y también podemos ser responsables, ¿sí?, de alguna situación no cierta, no comprobable, no verídica, a través de lo cual nosotros vamos a ser responsables del encarcelamiento y enjuiciamiento también de una persona imputada, ¿no es así? Tenemos que tener también la ética profesional para poder, más bien dicho, para no revictimizar nuevamente a una víctima. Si bien llámese violencia, llámese femicidio, como víctimas terciarias o víctimas indirectas, tenemos que tener esa sensibilidad porque no es justo tampoco que se le esté citando constantemente a una entrevista, a una valoración, una entrevista, valoración. Y me ha tocado ver esa parte, amiga.
Desafortunadamente me ha tocado ver esa parte y sobre todo en hechos de violencia, que si bien no son tan recurrentes, pero yo menciono, no es posible, ¿sí?, que dentro de las instituciones, ya sé que la carga laboral, como lo hemos venido mencionando, es demasiado, pero no es posible que cada sexto mes estemos citando para volver a valorar porque el test ya caducó, ¿no? No es posible, de verdad, tenemos que ser empáticos. Si institucionalmente no lo es, nosotros como profesionales lo tenemos que ser con la persona que tenemos enfrente, ¿sí? Porque estamos cayendo en esta revictimización. Claro. Si de por sí ya tienen una creencia cultural que no se hace justicia, imagínate, amiga, qué sellos se van a llevar, ¿no? No. Sí, realmente esto nos deja mucho que pensar, Claro. y mucho que analizar como sociedad, primordialmente como sociedad, porque nosotros estamos recurriendo a un experto en una situación tan difícil como Sí. esto, ¿no? Y fíjate, también quiero puntualizar algo que ahorita nombraste, que yo lo tomo de otra manera, que son las víctimas indirectas, que es la familia. Sí. Un punto muy importante, porque no nada más es esta situación de decir, bueno, voy a llevar a mi hija a este acompañamiento, a todo este proceso, que es un proceso que nada más de pensarlo, amigos, realmente es largo, es tedioso, como dices, es revictimizarse una y otra vez, desafortunadamente, porque no debería de ser así, pasar por esto una y otras veces y bueno, todavía decir, bueno, si no vienes... voy a decir alguna palabra más fuertecita, pero si no vienes tan casi muerta, entonces como que casi te creemos. Ese es algo muy triste, ¿no? O si no Pero, vienes llorando. o si no vienes con algunas lesiones que realmente se te noten, entonces permíteme, déjame ver, ¿no? Cuando realmente una denuncia tendría que ser una denuncia también psicológica. Si alguien de casa, como dices tú, está amenazándote, está, por ejemplo, diciendo te voy a pegar, si no haces esto, te voy a hacer, pues eso también es una violencia. Claro. Y es una violencia que no es física, pero que realmente vives con el terror de que sí te pueda matar, de que si haces algo mal, te ridiculice, te quite tu dinero, en fin, ¿no? Hay muchas cuestiones, ¿no? En base a eso. Pero a lo que decía, bueno, hay dos directrices ahí, esta que te quiero preguntar de lo que estamos viendo, pero también la otra, la familia, ¿no? La familia que es quien también pasa por esto, que es quien acompaña al cliente, ¿verdad? En todo este proceso y que realmente pues es cuando dicen, bueno, es dinero, es vueltas, es todavía de lo que pasó o lo vivido, en su caso las víctimas, todavía seguir pues teniendo sus cambios, sus comportamientos diferentes, porque esto pues obviamente nos va a afectar, ¿no? Claro. En casa, ¿cómo podemos sobrellevar todo esto? Pues siempre he mencionado que el acompañamiento psicológico no solamente es directamente a la víctima, como bien lo mencionas, amiga, sino también a la familia, ¿sí? El impacto familiar que tiene cualquier tipo de delito en el cual esté involucrado algún miembro familiar va a repercutir en la dinámica familiar, va a repercutir. Y lo menciono porque desafortunadamente o afortunadamente cuando nosotros realizamos la entrevista psicológica forense o la entrevista pericial, tomamos datos. Y los primeros datos que tomamos es a partir de la infancia y la dinámica, cómo se encuentra, ¿sí? Y muchas de las veces, no voy a generalizar, pero muchas de las veces las víctimas vienen de un entorno caótico, ¿sí? No quiero hablar de disfuncionalidad, pero sí traen un entorno caótico, ¿no? Padres a veces con trastornos de alcoholismo, ¿sí? Trastornos de personalidad, ¿sí? Una dinámica en la que se encuentra muy desplazada la seguridad, como la educación, como las reglas, los límites, los valores, y todo hace que dentro de nuestro cerebro, dentro del cerebro de la víctima, se normalice, ¿sí? Ya tenemos acá un dato de distorsión cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no me golpeas, yo voy a sentir que tú no me quieres, ¿no? Sí. Sí, y Sí de llega a verdad, pasar. sí, de verdad es muy contradictorio que nosotros podamos tener o que la víctima pueda preconcebir este dato, ¿sí?
pero ya viene una instrucción, una educación en la cual no la podemos modificar. Lo que sí vamos a hacer es ver por qué esta víctima, ¿sí?, trae estas características y vuelve incluso en consideradas o repetidas ocasiones volver a hacer la réplica de víctima nuevamente, ¿no? Para que me puedan entender. Sí, porque es muy complejo esta parte de decir, ok, como bien es cierto, toda esta parte, bueno, pasa en la cuestión familiar regularmente, en estos asuntos familiares, cuando dicen, pues bueno, sí me pegaba, pero pues bueno, llega un momento en que dices, bueno, pues es que también lo extraño, ¿verdad? Es que tú puedes decir, bueno, psicológicamente te matan, bueno, pues sí, pero pues es que yo me lo merecía, o tal vez pues era su manera de decirme que estaba yo presente en él. O sea, respuestas que dices realmente, es cierto, ¿no? Y muchas veces cuánto tiempo se lleva para decidir que nos vamos a divorciar y a la mera hora ya no se presenta, ¿no? O dicen Sí, siempre no, ¿no? sí, Digo, después de pasar toda esta violencia psicológica, que tú más que nadie ahorita quisiera que nos lo recordaras, ¿cómo comienza esta violencia en cuanto a la parte familiar? ¿Cómo comienza con un grito, con una bofetadita y después va subiendo los niveles de violencia, ¿no? Hasta claro. desafortunadamente decir, bueno, lo perdono porque es el padre de mis hijos, Porque lo me da de perdono comer. porque me apoya, ¿no? Porque mi familia lo quiere, Sí, porque mi familia dice que él es un buen hombre que me mantiene y que tengo que aguantar esa parte y que no nada más se conoce en una forma normal, sino también en todos los niveles. En todos los niveles vemos, no nada más en un, como dice, ¿no? Bajo, medio o medio alto, ¿no? No lo sé, pero realmente en todos los niveles profesionales también inclusive hay situaciones bastante fuertes también en la vida profesional que puede estar una mujer hablando de violencia y que esa persona sea violentada. Por ahí conozco a alguien, te mando un fuerte abrazo. Y realmente, y ojalá y escuches esto. Entonces, por eso quisiera preguntarte, y es algo que yo traigo y que también quisiera que tú me indicaras, porque a veces este tipo de cuestiones pues comienza con una llamada de atención del marido, ¿no? Y de ahí nos vamos. ¿Cómo puede ir en progreso esto hasta llegar a un momento en que pueda ser posible que se cometa un feminicidio? ay, amiga, pues desafortunadamente la víctima no escucha, no ve esas señales, ¿sí? Sino hasta cuando ya está involucrada en el proceso y como bien mencionas tú, ya va avanzando este tipo de comportamientos. Y sobre todo inicia primero con el control. Y es algo muy fuerte, ¿no? ¿Por qué te vistes así, tan provocativa? ¿Por qué te maquillas mucho? Cuando incluso tal vez la persona ya lo hacía desde antes de conocerla, de estar en la etapa de enamoramiento, del noviazgo, etcétera, ¿no? Empieza ese control, ¿no? ¿Qué estás viendo en el celular? ¿Sí? Muchas de las veces he escuchado incluso a personas, a mujeres, ¿sí?, que se sienten todavía más seguras si les dan la contraseña del celular a la pareja, Sí. ¿sí? Y de verdad es un sometimiento y un control tan excesivo que lo primero que van a empezar a desarrollar este tipo de mujeres que lo permiten, ¿qué crees que sea? El estrés. Claro. El cortisol aumenta indiscriminadamente y un factor muy fundamental es que empezamos a subir de peso, ¿no? Pérdida de memorias. ¿Por qué? Porque quiero desfasar mi realidad en el contexto en el cual me encuentro involucrada, ¿sí? Y después empieza a subir de tono, ¿no? Las malas palabras, ¿sí? Yo digo o menciono los malos vocabularios, ¿sí? Eres una, porque no llegases a tiempo. ¿Por qué andas a altas horas de la noche? ¿Sí? ¿Por qué tienes que salir con tus amigas a tomar un café? ¿No? Y acá existe un factor cognitivo que la mujer se va incrustando, ¿no? Lo soy, lo soy, lo soy. Casi el mensaje es, eres tonta. Por eso alguien te tiene que proteger. Porque pregunten, y es una realidad, la mujer considera o piensa que su victimario sí la protege.
Ah, es que me quiere, por eso se preocupa. Ujú. ¿Te ha tocado escuchar eso? Sí, sí, sí. Sí, Muchas lo veces. justificamos. Sí, ¿Sí? sí, sí. La Se justificación. justifica, ¿por qué? Porque no se quiere ver esa realidad. ¿Sí? Si en ese momento fuera un detonante para iniciar un proceso psicológico, esto se detendría. ¿Sí? No hace falta por ahí la amiga que le menciona, oye amiga, pero eso está mal. No, no está mal. En verdad me quiere, me aprecia, me estima, por eso sí se preocupa por mí, ¿no? Sí. Híjole, qué triste y qué duro, porque precisamente por eso decía escucha, ¿no? Escucha a alguien que está en una situación de estas. Realmente, digo, es triste porque empiezas a justificar toda mala acción, empiezas a tapar delante de todos. Oye, pero es que lloraste, ¿no? Porque a lo mejor nunca te había dicho tonta, por no decir otras palabras, y Claro. toda la noche lloraste y le preguntas el día de mañana a tu compañero, oye, ¿por qué traes los ojos rojos como si hubieras llorado? Nada, amiga, es que no se tenía irritado los ojos, ¿no? Empiezas a justificar desde algo tan sencillo como el haber llorado toda una noche porque la persona te agredió verbalmente, como Claro. lo indicas, y empiezas a justificar y a justificar, y esto se va subiendo de tono, ¿no? Porque muchas veces ya empiezas a ver realidades, si estás cerca de esa persona o si trabaja contigo o si la llegas a ver muy cotidianamente, pues empiezas a ver morados, moretoncitos, moretonzotes, Sí. no vino a trabajar, lleva 3 días y cuando ves, pues es que el No te fulano... contesta el celular, no Sí. te contesta los mensajes. Es correcto. ¿Sí? Entonces, toda esta parte pues empieza, ¿podemos salir de ahí, Lore? ¿Podemos salir de ahí? Quisiera hablar desde la experiencia. Sí se puede salir de ahí, pero sí se genera ahí un trauma que cambia radicalmente en la vida. Y sí, antes que mencionaras esto, amiga, iba a comentar que la personalidad se modifica. De ser una persona segura, se vuelve una persona dependiente. ¿Sí? Sí. Y muchas de las veces esa persona dependiente necesita incluso cambiar de victimario. ¿Sí? Ok, este victimario ya pasó, pero me agregó un victimario posiblemente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando una mujer vive víctima o es víctima y regresa al entorno familiar? ¿Quién crees que toma esa batuta muchas de las veces de victimario? ¿Papá o mamá? Porque te dejaron, si es cierto, tú eres esto, porque mira, no regresas, mira, trabajas mucho, mira, ¿sí? Mira, él te mantenía, Sí, él te daba todo, ¿qué haces aquí padeciendo? Pero tu orgullo no te hace regresar con él exactamente. cuando eminentemente están en una cuestión de peligro. Esa es la realidad. Es aquí donde hablo de la normalidad, que ya incluso la misma dinámica te la va presentando, te la va reflejando, ¿sí? Porque no hay una red que te apoye. Si mamá fuera tu red de apoyo en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Lo que hacemos nuestras mujeres, ¿no? Nos empoderamos, ¿sí? Nos tenemos que ayudar, porque no solamente estamos en contra de los hombres, ¿eh? No es así. Estamos en contra de una educación aprendida, que se constituyó y que en este momento me está haciendo daño, no solamente en la salud física, en la salud mental, ¿sí? Y todo esto, ¿en dónde va a repercutir? En el rendimiento, ¿sí? Es una mujer que se va a estancar, que no va a haber progreso más, o le va a costar mucho progresar, ¿sí? Se genera ese trauma y es evidente, ¿por qué? Porque ya a todos los hombres los va a empezar a catalogar, malos, 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 y no es así de generalizar. Claro, no todos, bueno, siempre lo hemos dicho tú y yo y creo que hemos hablado muy claro de estos temas, que bueno, pues sabemos distinguir cuando una persona, pues obviamente hombre, puede ser malo por actitudes, malo por sus situaciones, pero también hay hombres muy buenos, ¿no? Hay hombres Claro. muy responsables, hombres que están siempre ahí, hombres que pueden hacer fuerte, que aplauden los logros de las mujeres, y también depende mucho. Y eso también rapidito te lo voy a preguntar, porque depende mucho también de la crianza. Claro. De la crianza de casa, ¿no? Creo que desde ahí viene toda esta situación. Lore y yo somos mamás
de puros hombres. Y abuelas y de abuelas hombres. de hombres. Entonces, pues realmente desde ahí viene esta situación, ¿no? Sí, de verdad es un impacto muy fuerte. Hace rato estábamos comentando el simple hecho de qué es el significado de ser mujer, ¿no? Y ese significado es algo que nos simbra, que nos debe de tener no solo en un estatus mayor, como siempre lo hemos mencionado, pero sí en un estatus, vuelvo a recalcar, de la empatía hacia la vida. Una mujer representa la vida, ¿sí? Y esa vida, ¿cómo nosotros la podemos transformar? ¿A través de qué? De nuestros hijos, porque son nuestros legados de educación, ¿sí? Claro. Son nuestro espejo, son nuestro reflejo, y muchas de las veces cuando empezamos, como bien lo mencionó, en una entrevista, lo primero es que preguntamos dónde vive, con quién vive, ¿sí? ¿Cómo fue su infancia, su primera infancia, ¿sí? Y todos estos datos van a reflejar precisamente si existe ahí incluso la permeabilidad de los valores y cómo se fue permeando también la violencia, ¿sí? Claro. El entorno familiar siempre es fundamental Sí. para nuestro crecimiento. El entorno familiar tiene que ver con nuestro futuro, ¿no? Como decía, ¿no? Tiene que ver mucho con nuestro futuro, porque si vimos una infancia, una niñez feliz, y no hablo precisamente de dineros, de otras cosas, no, de atención, de que tú puedes, y si te caes no te preocupes, te vas a levantar, sacúdete, todo este tipo de cosas, ¿no? Todos hacemos nuestra labor en casa, lavar trastes, barrer, esto, el otro, entonces deja de haber esa situación de decir, es que es tu hermano, él no hace nada, pero tú sí tienes que hacerlo porque eres mujer. Yo creo que esos tiempos, pues bueno, gracias a Dios han cambiado. Entonces nosotros tenemos una educación con nuestros hijos que todo tienen que hacer, responsabilidades, también tienen que hacer aseos, tienen que ser, yo siempre lo he dicho con mis hijos que son varones, trata un diálogo porque hoy también tienes mucho que perder. Claro. Si tú ejerces alguna violencia tienes mucho que perder y eso no es correcto porque no se enseñó en casa. Entonces, realmente toda esta parte yo considero que sí tiene que ver mucho el futuro. Claro que sí, depende de cómo la crianza les va a impactar, vuelvo a mencionar, cognitivamente, porque es así como incluso se van haciendo los eslabones generacionales o se van rompiendo también, ¿sí? Y cuando entendamos y comprendamos que desde casa se construyen víctimas y victimarios, vamos a tener que hacer cambios, ¿no? Perfecto. Pues realmente tenemos que hacerlo ahí muy en claro, ¿verdad? Y lo seguimos nosotros Y ejerciendo. muy partícipes también. Muy partícipes. Sí. Ay, amiga, pues ¿por qué siempre se nos pasa el tiempo? Yo quisiera estar aquí unas 2 horas, pero no se puede, ¿verdad? Realmente ya llegamos al final de este programa. Siempre es un honor cuando vienes, cuando obviamente somos las dos conductoras que tenemos la batuta en este gran programa. Sí. Cuando ella viene, pues bueno, también la vamos a estar viendo por ahí en algunas entrevistas muy interesantes con personas muy importantes y también pues de este lado nos vamos a seguir viendo. Claro que sí, amiga, ya sabes que estamos en el mismo barco y aquí estaremos, ¿no? Haciendo Así mancuerna. Es eso, así que muchísimas gracias, muchas felicidades por este mes y creo que somos grandes mujeres, somos unas personas muy valiosas y ya sabes que se te quiere mucho y Perfiles Forenses está formado de 2 grandes mujeres como Claro tú, que como sí, yo. aquí estaremos, amiga. Así que síganos todos los días lunes a las 14:30. En Chance TV, en su programa Perfiles Forenses. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.